Hola, muy buenas tardes, comunidad Silcro, como nos hemos venido llamando. Un gusto tenerlos y saludarlos en nuestra mesa logística Silcro de abril 2021. La realidad es que estamos tratando de abarcar en estas mesas logísticas todos los temas que tienen que ver con cadena de valor, con logística, cadena de suministro, y poco a poco, y derivado de sus inscripciones, vamos tomando los temas en los que el usuario, el que se conecta, el participante y miembro del Silcro, nos va pidiendo. Fue así como surge esta mesa de abril, en donde gran parte de los conectados que hemos tenido dicen, queremos que nos platiquen cuál es la estrategia que estamos manejando hoy día en las compras, ¿no? Entonces, pues no hay mejor que comprador que nuestro invitado de hoy, Francisco Kim. Punto. No hay punto de comparación moderno, ágil, tecnológico, ¿no? Y un logístico muy reconocido en el país y me atrevo a decirlo, en el mundo, ¿no? Entonces, la realidad es que estamos muy contentos desde el título, en qué momento, en qué etapa está tu compañía, estás en purchasing, ya estás en sourcing, ya evolucionaste a procurement, todo eso, o sea, lo estuvimos trabajando y viendo, y la verdad es que yo que tengo la ventaja siempre de ver un poco antes las presentaciones, es algo espectacular lo que tenemos, ¿no? Entonces, muy contentos el día de hoy de tener a Francisco Kim, ¿no? Y antes que nada, le paso la palabra a nuestro presidente Luis Enrique Hernández para que nos dé las palabras de bienvenida a esta mesa de compras Silcro de abril 2021. Luis Enrique, a tus órdenes. Gracias, Carlos. Bueno, pues bienvenidos a nuestra sesión de abril. Como siempre, tratamos de tener lo mejor que existe en el mundo logístico y hoy no fue la excepción. Le doy un agradecimiento especial a nuestro ponente del día de hoy, Francisco Kim. Van a ver ahorita que lo presentemos, que Carlos no exageró para nada en la calidad del ponente. Pero para nosotros es doblemente satisfactorio el día de hoy porque estamos cumpliendo 3 años como clúster de innovación logística aquí en Querétaro. Por ahí nos pasamos en la mañana del día de hoy unas fotografías de la toma de protesta, cuando nos tomó el gobernador de aquí de Querétaro la protesta a la primera mesa directiva, y pues por ese motivo estamos muy contentos. Desde luego, pues en estos 3 años ha habido bastantes retos y creo que los hemos pasado pues, de la mejor manera, sobre todo el del año pasado, ¿no? Y nuestra plática de hoy va a ser muy importante, ya que como muchas cosas o como muchos aspectos de la logística, los que nos dedicamos a eso, tuvimos que hacer muchísimos ajustes para sobrevivir, ¿no? Y para poder ajustarnos a la nueva realidad que se imponía, ¿no? Entonces, pues, gracias a todos, felicidades a todos, tanto a los miembros fundadores como a los que se han ido añadiendo o juntando al clúster a través de estos 3 años. Felicidades a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Enrique. Y pues cuando dijimos, oye, va a estar Francisco como ponente, cuando aceptó nuestra invitación, dije, pues, ¿quién lo tiene que presentar? César, César García, que ya él ha participado en nuestras mesas Siltro, ¿no? César es el Business Development Director de Transplace, de 3PL Technology Partner, ¿no? Miembro Silcro también, Transplace, y pues cuando le platiqué que Kim iba a ser el ponente, inmediatamente también aceptó leer sus credenciales profesionales, ¿no? Sus credenciales profesionales y van a ver la diferencia de un gran vendedor, de un gran vendedor logístico, ¿no? César, Kim es todo tuyo. Preséntalo con bombo y platillo, por favor. Muchas gracias, Carlos Enrique. Muchas gracias por la oportunidad. Felicidades, Silvio. Es un honor poder participar con ustedes. Al igual, es un honor poder presentar a nuestro expositor del día de hoy. Tuve el gusto de conocer a Francisco Kim hace aproximadamente 6 años. Desde entonces, no me ha dejado de sorprender.
En cada reunión que tengo con él aprendo algo nuevo, desde el nivel estratégico, operativo o táctico, ya sea técnico o de la personalidad con que enfrenta los retos de hoy. Ejemplos que admiro de aquí. Su pasión por la logística, activamente involucrado en la transformación nacional de la materia a través de asociaciones. Su proactividad para proponer soluciones constructivas a los retos del mercado. Por ejemplo, siempre desarrollando e implementando soluciones totalmente innovadoras que tienen un impacto en la operación de la organización a la que pertenece. Participando activamente en foros como CICRO, compartiendo su experiencia y conocimiento a todos nosotros, la comunidad logística. Su capacidad de resiliencia ante cualquier situación del mercado o reto, siempre propone soluciones que garantizan la viabilidad operativa. Su capacidad humana para desarrollar equipos altamente efectivos e independientes, promoviendo la toma de decisiones a nivel individual. Su pasión por la cátedra, aportando el desarrollo del talento logístico del futuro México. Y por tu honesta amistad, Paco. Bienvenido. Voy a pasar a leer tus credenciales. Francisco Kim es el vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Transporte Privado, la ANTP. Maestro catedrático en Logística y Negocios Internacionales por la Universidad Anáhuac del Sur y la Universitat Tabata Oliva, Barcelona, España. Profesor de cátedra del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, División de Negocios. Doctorante, doctorado en Seguridad Internacional por la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac del Norte. Nos va a presentar el día de hoy la ponencia Purchasing, Sourcing o Procurement. ¿En qué nivel de compras está tu compañía? Por Francisco Kim. Por Francisco Kim, Purchasing, Sourcing o Procurement. ¿En qué nivel de compras está tu compañía? Gracias. Carlos, César, Luis, muchísimas gracias, César. Gracias por tu presentación y a Carlos, espléndida. Me siento muy halagado y además pues me motiva mucho. Gracias también a Luis por la invitación a participar con ustedes en este ciclo. Querétaro ya está haciendo para nosotros también un punto de operaciones, entonces interesantísimo participar por ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Me siento en casa, a lo mejor me emociono hablando, pero muchísimas gracias nuevamente. Y vamos a tratar de hacer algo que sea de utilidad, renunciando un poco a mi querencia de ser profesor. No vamos a dar una clase de compras, vamos a tratar de dar estrategias ya aplicables, basadas en la experiencia, no solo propia, sino en la compartida con colegas como los que están aquí acompañándome y de los que he también tenido la oportunidad de aprender muchísimo. Entonces, eso es lo que pretendemos. Esta plática, quiero decirles que la estuve discutiendo mucho con Carlos. Ese procurement, purchasing and sourcing, estábamos discutiendo si son parte de lo mismo, si tienen una jerarquía, si hay que tener uno para después tener el otro, y entonces llegamos a esto que les vamos a presentar, pero además, no solo platicarles específicamente estas estrategias para llevar a cabo un proceso de procurement adecuado, sino también tratar de pasar las experiencias y estos drivers que están de lo que está sucediendo en el mundo, compartirlo con ustedes para animarlos a conocer un poco más de lo que sucede, de no solamente sustraerse a la aplicación, digamos, de una plataforma muy bien estructurada, desde luego tecnológica, en donde nos lleva de la mano cómo hacer un proceso de adquisiciones, compra, de habituaje, de abastecimiento. No solo eso, sino lo que los compradores debemos conocer de lo que está pasando en el mundo para conocer esa afectación y tener la capacidad de ver hacia adelante, de hacer una prospectiva de lo que viene y entonces, con base a esto, tener un efecto positivo en la organización o la empresa. Entonces, esto es lo que vamos a compartir. Espero que sea de mucha utilidad.
Y bueno, si avanzamos en la presentación, pues este reto que me puso Carlos de hablar de Purchasing, Sourcing, Procurement, lo tomé muy en serio porque además estuvimos aprendiendo en el proceso y dijimos, bueno, lo jerarquizamos, no lo jerarquizamos, y entonces tratando de solamente conceptualizar, les platicamos que seguimos, por favor, que vemos el purchasing como un proceso que se refiere a la parte del ciclo una parte del ciclo del procurement, ¿no? Que participe activamente en la adquisición de productos o de servicios de un proveedor, entendiendo las compras como la parte transaccional del proceso de compras. Después viene el sourcing, que generalmente se refiere a un proceso de desarrollo de cadenas de suministro que agregan valor, no solo al precio de compra o al producto en sí. Se busca agregar valor a todo el proceso de abastecimiento para cumplir con los indicadores de servicio que requiere la organización, ¿no? Y finalmente, esta sombrilla o esta actividad del procurement, que es la función empresarial en la que se ocupa de adquirir, o sea, que integra y que se ocupa de adquirir los bienes y servicios que son vitales para la organización e implica la función de conjuntar los procesos de selección de proveedores, el establecimiento de condiciones, el pago, la investigación estratégica, la selección, la negociación de contratos, la compra física de bienes y la construcción de una cadena de suministro adecuada a las necesidades. Entonces, esta es la conceptualización de estos términos que oímos. Digo, como les platicaba hace rato, tenemos muchos más términos asociados al proceso de compra, como es el suministrar, el dotar, el habituallar, el abastecer, el proveer, el reaprovisionar. Todo esto está relacionado en esta actividad, y el procurement siempre como un integrador, como una sombrilla. Seguimos, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de un procurement estructurado y, digamos, estratégicamente planteado? El primero es mejorar las ventajas competitivas para una empresa en la compra. O sea, tenemos que estar siempre adelante, destacando esta ventaja, estos factores que llegan a ser una ventaja, ¿no? 2, reducir desde luego el tiempo en los ciclos de compra, en los ciclos de abastecimiento, con estos indicadores que hablamos, con estos KPIs. Después, lograr la lealtad del proveedor. Tenemos un proveedor que le estamos garantizando un proceso de compra que va a ser favorable para él. Hace poco hablábamos del shipper of choice, en el que, digo, será tema de otra conversación, pero en el que un operador logístico, un transporte, elige a sus clientes porque sus clientes le están dando lo que él necesita. No están llegando a un abuso de la circunstancia porque hay una relación comprador-vendedor. Están llegando a una situación equilibrada en la que se logra la lealtad del proveedor. Eliminar la afectación en los procesos, o sea, que tú en el área de abastecimientos, en el área de procurement, no seas la causa de la detención de tus procesos de fabricación o el proceso al que se dedique la organización. Tú debes de ser un impulsor. Entonces, estos son, digamos, las máximas que debemos de seguir. Y la última es garantizar la transparencia. Estamos con empresas de objetivos de responsabilidad social y de temas de anticorrupción a nivel país, en las que la función de procurement, de compras, debe de ser una función totalmente transparente, y esto obviamente siempre resulta en beneficio de toda la operación y de las empresas asociadas. Esto yo creo que es uno de los temas de mayor importancia en las empresas. A veces en la cátedra ponemos algunos ejercicios de este tipo, y la forma de reacción de los muchachos es increíble, porque ellos reaccionan a sus bases, desde luego, de educación, pero también
a los lineamientos de las empresas. Entonces, en las empresas tenemos la responsabilidad de establecer esos lineamientos que permitan la transparencia en las operaciones. Bueno, después de conceptualizar estos términos como el procurement, purchasing and sourcing, y bueno, desde luego analizar los objetivos del procurement como el elemento concentrador, eh, elaboré este mapa mental para poder platicar con ustedes los temas que están, que todo comprador debemos conocer y que sabemos que está afectando nuestro proceso de compras. Y este esquema lo quise resumir en este mapa mental, en donde hago consideraciones sobre los diferentes drivers que afectan el mercado y que como repito, los compradores debemos de conocer. Estos Global Business Drivers que afectan la estrategia del procurement global de las organizaciones. Bueno, esos temas los dividí en este esquema e inicio con el de logística y cadena de suministro y tecnología. El desarrollo y aplicación de tecnologías que permitan un mejor desempeño y cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, la tercerización y las plataformas tecnológicas y la complejidad. En la cadena de suministro, en la parte logística, estamos viviendo la entrada de tecnologías realmente impactantes para el desarrollo de las operaciones de la empresa. En el caso de estas tecnologías relacionadas a la cadena de suministro y que, bueno, generalmente se manejan como outsourcing, vemos desarrollos como lo es el blockchain, la tecnología de blockchain que es de una complejidad tremenda, sin embargo, tiene una alta percepción, en estos momentos está teniendo una alta percepción entre bueno, los usuarios las personas que están dentro del supply chain. ¿Y por qué? Bueno, el blockchain significa un adelanto tecnológico todavía desconocido en su operación para muchos y bueno, para la mayoría. Sin embargo, está teniendo una muy alta percepción y efecto en un estudio que hace eh, Maybach sobre el Fast Moving Consumer Goods, nos habla de cómo las tecnologías de alta percepción eh, generalmente tienden a tener en estos momentos un uso reducido. Y los elementos de no tan alta percepción, como es la optimización de inventarios, el track and trace, el S&OP, los TMS, el Big Data Analytics, son de mucha utilidad y eficiencia para los procesos de cadena de suministro, sin embargo no tienen esa alta percepción. Y bueno, quienes estamos en la logística y en la cadena de suministro y el procurement, sabemos que no podemos bajarnos de este tren de la tecnología. Quien se baja del tren se queda ahí y se queda en un retraso que se va acrecentando cada vez más. Como lo decía Albert Einstein, eh, el avance científico y tecnológico es como una bicicleta. Si tú dejas de pedalear, pierdes el equilibrio. Para mantener el equilibrio debes de mantenerte siempre pedaleando, ¿no? Entonces, importantísima la tecnología en la parte de la cadena de suministro y el fast moving consumer goods, los bienes de consumo. Por otro lado, está el comercio global, el diseño de cadenas de suministro que respondan a los retos globales, comprendan la afectación de los factores geopolíticos y los fundamentales de los mercados globales. ¿Qué sucede en el mundo? ¿Qué, ¿Cómo podemos entender la afectación de algo que está pasando en otra latitud totalmente del planeta? Pues el tema de la globalización ha hecho este planeta tan pequeño que
mm, situaciones que suceden en otras latitudes del mundo pueden afectar nuestra cadena de suministro de manera casi inmediata, como fue el caso de este buque de Evergreen, que tuvo este encallamiento en el canal de Suez y que detuvo el comercio global, puesto que cerró el canal de Suez, que es la segunda ruta de navegación de manejo de contenedores y barcos de línea más grande del mundo. Después de la ruta Oriente-Estados Unidos, es la ruta entre Norte Europa y Asia, que transita justamente por este canal, y que este cierre afectó. Imagínense que este buque transportaba más o menos unos 20,000 contenedores. Imagínense 20,000 embarcadores afectados por un solo buque en ese buque, más toda la afectación que causó en todo el tráfico marítimo, no solo de buques de contenedores, no solo de portacontenedores, sino también de buques de carga, granel, y específicamente afectando el tema de los buques petroleros. Entonces, cualquier situación política o geopolítica que esté pasando en una región del mundo puede afectar tu cadena de suministro, y por lo tanto estamos súper, bueno, tenemos el compromiso de tener el conocimiento de lo que está pasando en el mundo para poder evaluar en qué nivel pueda estarnos afectando. Por otro lado, también tenemos eh, que los tratados comerciales que realizan los países son de verdadera importancia. El área de compras debe estar siempre pensando el origen de tus suministros. Debes de buscar que sea beneficiado por un tratado comercial, por beneficios en los temas de arancelarios y de aplicación de barreras al comercio, como sucede entre México y Estados Unidos, el TEMEC ahora, y que fue el NAFTA, hizo crecer el comercio con México entre Estados Unidos, bueno, entre la región de Norteamérica y México, más o menos unas 10 veces, y el comercio con China otro tanto. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta la parte del comercio global. Más adelante voy a profundizar en estos dos temas. El tema de la resiliencia y generar condiciones para tener una estructura resiliente. ¿En dónde está basado? En los temas de sustentabilidad, responsabilidad social y seguridad en la cadena de suministro. Me refiero a seguridad en la parte de seguridad patrimonial y seguridad vial, y seguridad contra accidentes, lo que se conoce en Estados Unidos como Safety and Security. Otros de los Global Business Drivers, que son factores de riesgo y que representan la mayor afectación a las cadenas de suministro, es la influencia de las economías emergentes. Estos ciclos económicos que se están dando, como el actual, estamos ahorita en un superciclo en el que los precios de commodities y de materias primas que se están utilizando para temas energéticos están afectando totalmente los mercados. La producción mundial, después de este regreso del COVID-19 y la activación, está generando un incremento sustancial en la demanda. También la regionalización que están creando las economías emergentes es un factor que hay a tomar mucho en cuenta para los temas de sourcing, ¿no? Después, el balance energético, las energías renovables que ahora están siendo impulsadas por los Estados Unidos. Este diésel renovable, que no es una energía limpia, es simplemente un diésel que proviene de materias primas de origen agrícola, como son los aceites vegetales y las oleaginosas, que nos lleva al dilema del heat or eat, en el que pues el dilema es a dónde llevas
la producción de alimentos o de productos agrícolas hacia los alimentos o hacia la energía, que es el dilema del hit or eat. Y bueno, el efecto del cambio climático, que también tiene un impacto muy importante en los temas económicos, y que las empresas están teniendo cada vez la conciencia de tener la responsabilidad ambiental de reducir las emisiones. Por último, en los Global Business Drivers les platico, y en este esquema que comparto con ustedes, son los mercados financieros. Esta desregulación de los mercados financieros que está existiendo, que está permitiendo, bueno, que está generando una volatilidad y especulación, y que está permitiendo el crecimiento de mercados derivados, que en ocasiones pues casi es comparable con inversiones. No son inversiones, sino casi apuestas, como ir a Las Vegas a un casino, ¿no? Y por último, hablando de este esquema, y que más adelante vamos a ver a profundidad, son los Business Continuity Plans, que son los planes de continuidad de negocio que respondan a amenazas reales. Hacer análisis de riesgo de amenazas que estén teniendo de veras un impacto o puedan tener un impacto en la cadena de suministro y en las empresas, y análisis de riesgo que obedezcan a situaciones reales. No sé cuántas empresas dentro de sus análisis de riesgo tenían contemplado una pandemia. Les aseguro que ahora muchas de ellas lo tienen contemplado. Y estamos obligados a contemplarlos en los análisis de riesgo y darles los DRPs, los Disaster Recovery Plans que correspondan, y la gestión de crisis adecuada. Bueno, pues los temas que vamos a ver adelante los concentré en este mapa mental, y de alguna manera adelante vamos a ir tocando cada una de ellos. En la parte de comercio global, debemos de saber siempre dónde estamos parados, desde luego, y como un comprador de materias primas, de commodities, tenemos que conocer los tratados de libre comercio y qué ventajas competitivas tenemos con los demás países, tal como descubrió Adam Smith en El origen de la riqueza de las naciones, pues nos dice las ventajas que desarrolla cada país son lo que van construyendo la riqueza, ¿no? Entonces, debemos de encontrar nuestras ventajas, y una de las que yo encuentro es los tratados de libre comercio que ha celebrado México, y en especial el TEMEC o USMCA, que ahora es que era el Telecam, perdón. Y ahí en 3 gráficas muy simples les dejo ver cómo el intercambio comercial en Estados Unidos, en la línea de hasta arriba, nos dice el total. O sea, del 93, después de, en las épocas que estaba firmando el tratado, vean la tendencia siempre ha sido hacia arriba, excepto en el 2009, que fue una crisis financiera mundial, pero la tendencia en general es a la alza, ¿no? Las exportaciones de México hacia Estados Unidos subiendo totalmente, y las importaciones también incrementando, pero en una menor medida. Ahorita vamos a hablar de la balanza, cómo ha cambiado, ¿no? El intercambio comercial de México con el mundo, de igual manera, un incremento, la tendencia siempre es hacia arriba. Y después la participación de Estados Unidos en el comercio exterior de México, lo vemos en las exportaciones, cómo ha sido estable, pero con una tendencia ligeramente a la baja. O sea, pero esto ya es hablando de porcentajes, es una cantidad relativa. O sea, el porcentaje de exportaciones de México con respecto al mundo, ahí, de México a Estados Unidos con respecto al mundo, pues ha ido bajando, ¿no? Las importaciones también, y por lo tanto el total en porcentaje respecto al total ha ido bajando también. Entonces, si seguimos adelante, bueno, ahí estamos en el cuadro. En este cuadro quiero resaltarles que el comercio total de México, si lo alcanzan a ver, estos datos son de la Secretaría de Economía, están disponibles en la página, yo no los invento, pero sí los puedes poner de forma que se pueda entender algo, un mensaje. Y en este caso yo les digo, en el comercio total de México con el mundo, en el 94 eran 140,228 millones. Para el 2000
eran 340,579. Y ahora, para el año 2019, no incluí el 20 porque es un año diferente, que además todavía no está totalmente, no tiene la estadística completa la Secretaría, pero vamos al 2019 en el que llegamos a 916 mil millones de dólares. Incrementó del 2000 un 169%. Las importaciones son 455 mil millones de dólares, las exportaciones 460 mil, y tenemos un pequeño balanza comercial negativa, un déficit muy pequeño contra el mundo. O sea, estamos muy equilibrados en el comercio con el mundo. Y ahora la comparación que quiero hacer es con Estados Unidos. En el 2000, la participación de Estados Unidos en el comercio de México era el 81%. Ahorita la participación de Estados Unidos en el comercio total de México es del 63%. No quiere decir que haya disminuido, incrementó en términos totales, pero en términos relativos disminuyó en la participación, ¿no? En las importaciones, México importaba a Estados Unidos el 84%, ahora ahorita importa el 45%. Las exportaciones del 77, estamos hablando de 2000, del 77% sube al 80%, o sea, se han incrementado las exportaciones, teniendo una balanza positiva de 165 millones de dólares. ¿Se acuerda cuando Trump estaba enojadísimo con México porque la balanza comercial era positiva por 63 millones? Pues ahora vamos en 165. Entonces, con esto el mensaje que le estoy tratando de enviar es que el tratado fue un reto y que desde luego en cifras, en números, ha sido positivo para México. Evidentemente habrá algunas excepciones que dentro de esta gráfica seguramente hacen una influencia, pero no es la tendencia global la que lo caracteriza. Y ahora vamos con China. China era el 1% de la participación en el comercio global de México y ahora es el 10%. Las importaciones provenientes de China para México eran el 2% y ahora son el 18%. Adivinen quién está supliendo las importaciones de Estados Unidos a México, China. Adivinen por qué tanto cuidado en el valor de contenido regional de los productos mexicanos que van hacia Estados Unidos. Pues esta incorporación de valor de contenido regional de México, le están cuidando muchísimo esta incorporación que tiene de China. Entonces, ¿qué tenemos que tener bien claro? Que el tratado nos está sirviendo, que tenemos nuevos retos, que tenemos una disminución de la importación de Estados Unidos, que en cierta manera fue mucho motivada por el propio Estados Unidos teniendo a Trump como presidente, porque nos estuvo advirtiendo, cuidado porque puedo cerrar la frontera, cuidado porque puedo dejar de tener comercio con México. Entonces, pues muchas empresas en México buscaron la alternativa, ¿no? Y después, les pongo aquí la cifra con Centroamérica y el ALADI, que es el 7% y bajó en proporción al 3%. O sea, en estos tratados que hemos tenido con Centro y Sudamérica. Y con la Unión Europea, pues sí, ha incrementado y pasó a ser de un 6% de participación a un 8%. La verdad es que estas son las cifras, y si seguimos en la siguiente tablita, es una tabla muy, muy llena de datos, pero solamente es, bueno, tiene esta información que se va a quedar para ustedes, que, como les repito, viene de la Secretaría de Economía. Pero yo quisiera decirles que el comercio total de México, en tratados de libre comercio, es el 81%. O sea, países donde México tiene tratado de libre comercio, el 81%, ahí está el total de la operación global de México. Con el TLC, con los países del TLC-CAN, es el 65%. Con la Alianza del Pacífico es el 1.1%. Con el TLC-UEM, con la Unión Europea es el 8.2%.
y así, ¿no? Pasando por Centroamérica, el 0.8, el CPTPP, 8.1 con los que estamos teniendo crecimiento. Los acuerdos de complementación económica, que son con Sudamérica, es el 1.5, y el total de los países con los que no tenemos comercio es el 17.2. De ese 17.2, China representa el 9.8, ¿no? O sea, ahí está muy claro el mensaje. Entonces, el mensaje ahí es que el NAFTA, el USMCA, es un tratado que seguramente está representando un reto para México, y si continuamos en la siguiente slide. Les pongo por qué es un reto y por qué debemos, la historia con el NAFTA, con el TLC-CAN ya se escribió, y es esta que vimos en números. La historia con el TMEC viene, y es nuestra responsabilidad escribir esa historia y sacar el mejor provecho. Entonces, dentro de los retos que considero que están en esa historia, están los siguientes. Primero tenemos que conocerlo, digerirlo y usarlo eficientemente, hablando del tratado, ¿no? Familiarizarse con las reglas de origen, las certificaciones, estar preparados para las posibles verificaciones de elegibilidad. O sea, Estados Unidos seguramente va a preparar o está preparando equipos para venir a verificar empresas mexicanas si son elegibles para emitir certificados de origen bajo el TMEC. Y debemos estar preparados para responder a eso y saber demostrar los valores de contenido regional. Esa es responsabilidad nuestra como exportadores y también como compradores e importadores. Debemos saber cómo debemos de exigir un certificado NAFTA de un proveedor para que después no se convierta en un problema para la empresa. Y bueno, preparar la alineación con los clientes respecto a estos tratados. Necesitamos ya tener un canal de comunicación con los clientes y con los proveedores del tratamiento de estos tratados, ¿no? Y bueno, algo importantísimo también es el saber lidiar con las barreras técnicas en el comercio, como son las sanitarias, etcétera, etcétera, y también las de seguridad. Temas como el CITIPAT, como estos requerimientos del FDA, que como exportadores debemos saber solventar, y como importadores, como compradores, pues todos los requerimientos de la Secretaría de Agricultura, los requerimientos fitosanitarios o sanitarios, las normas oficiales, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que conocerlo y que no sea una limitante para nosotros el no traer de un país porque no lo conocemos. Hay muchísimas plataformas de información con las estadísticas de cada país, qué produce, qué hace, en qué es bueno. Y nosotros como compradores debemos de estar en el mercado buscando esas fuentes. No tenemos que, como está ahora la situación mundial y la geopolítica, buscar nuevas fuentes de información, no centrarnos con lo tradicional en los países. Vemos de qué países tenemos tratados, en dónde tenemos una ventaja competitiva en temas logísticos y buscarlo. En el tema de las oportunidades, de ver las oportunidades, hay un incremento de volumen de carga para el transporte, por supuesto. Y de hecho, ahorita estamos sufriendo un tema de capacidad. Toda esta modernización del manejo de la carga, debemos saber cómo comprar, cómo comprar con el empaque adecuado, con el envase y el adecuado, el etiquetado adecuado. Bueno, estos son temas que, como les dije, no quiero caer como si fuera una clase de compras, pero son cosas que aparentemente las vemos sin importancia y resulta ser que a veces no compras de un país porque puede tener un etiquetado o un requerimiento fitosanitario, que a lo mejor tú mismo puedes ir a las autoridades y decirles, me tienes que dar este permiso fitosanitario para este commodity, porque sí cumple, y yo puedo traer las autoridades del país de origen y que traten contigo. Entonces, son cosas que debemos de tener muy claras. La parte de la agilización de las aduanas,
México entrando a esta vorágine que está planteando la Organización Mundial de Aduanas, la ventanilla única, etcétera. Todos esos cambios aduanales que estamos teniendo debemos de conocerlo muy bien. Y bueno, por ahí después les tiene una sorpresa porque va a haber una plática también de los temas aduanales internacionales. El nearshoring, que es un punto que ahora logísticamente está trayendo a los países hacia México. El México maquilador, que pasó de ser dependiente de la producción petrolera, ahora la exportación de México en más del 90% está basada en la manufactura. Llegar a niveles de competitividad, conocer las plataformas logísticas, manejarlas como si fueran un Excel, ¿no? Porque a veces estamos acostumbrados al Excel y ya no nos subimos a estas plataformas que tanto agilizan nuestra operación. Otro reto es las restricciones en el transporte. Aquí hablo del autotransporte, pero pues en general, por ejemplo, algún día le preguntábamos a un colega, oye, ¿cómo sacas la masa bruta verificada? Dice, ¿qué es eso? ¿Pero qué no exportas? Sí. Pero sabías que habías que determinar esto. Pues no sé, alguien me lo está haciendo y a alguien le estoy pagando. ¿Cuánto estás pagando por eso, no? Quizá tú en tu compañía dices, es un compliance, es una regulación que debo de hacer y cuesta 5,000. Pero ¿qué crees? Que a lo mejor si tú haces un proceso eficiente, te quedan 1,000 y estás haciendo una ventaja competitiva, ¿no? Entonces, es esto importantísimo. Los temas de capacidad que estamos viendo ahorita, por ejemplo, la capacidad de regreso northbound para Estados Unidos. Este cambio de importaciones desde China disminuyó los cambios de importaciones de Estados Unidos. No tenemos el transporte suficiente. Hemos desarrollado a través de los socios en la cadena de suministro, los operadores, hemos desarrollado estrategias para compensar eso. Pero no te puedes quedar quejándote que no hay cajas y que no bajan y que pues, por culpa de China, ¿no? No, es culpa tuya que debes de estar buscando cómo ir más hacia adelante, ¿no? Y bueno, la mitigación y adaptación a este COVID-19, que a algunos nos ha costado más, a otros menos, pero es importantísimo buscar esa mitigación. En la siguiente columna tenemos el diseño, rediseño logístico, esto que les hablaba. Tenemos que empezar a rediseñar las cadenas de suministro, reconvertir rutas. Sé que esto cuesta mucho porque si tú le cambias la ruta a un embarque o le cambias la forma en lugar de ir en una caja 53 pies, se va ahora en un contenedor de 40, seguramente vas a tener que rediseñar tu pallet, la configuración, y seguramente te vas a tener que ir a discutir con tu área de carga y de bodega para hacer esta reconfiguración. Hay que hacerlo, porque si no lo haces te vas a quedar igual que siempre y vas a perder competitividad con las empresas, ¿no? Los SOPs de nivel de servicio. Ahora, el nivel de servicio es algo que en verdad no sabías que lo tenías hasta que lo mides y tienes tus KPIs y ya entonces cuando encontraste ese juguete dices, a todos los voy a medir y ahora voy a ir a los KPIs y voy a ver los niveles de servicio y ahora sí tengo cómo calificar a mis socios en la cadena de suministro. Y les decía, otro tema es olvidar la zona de confort y las prácticas obsoletas. Ya no podemos seguir pidiendo un camión que vaya de Mérida a Mexicali, con todas las afectaciones que ello implica, ¿no? Y los temas de seguridad vial y seguridad patrimonial, que son importantísimos porque, por ejemplo, el tema del CityPath puede llegar a ser una barrera comercial si tú no conoces cómo debes de manejar esa certificación. Yo siempre platico con los colegas, este CityPath es como el Global Entry. El Global Entry, el que no esté familiarizado, es una certificación de las personas para entrar a Estados Unidos sin pasar por migración y aduanas. Pasas por un kiosco que ahora es solamente por reconocimiento facial y estás en 5 minutos fuera del aeropuerto. ¿Por qué? Porque estás preverificado, precalificado y con esto tienes una ventaja. Entonces, las empresas que tienen CityPath tienen esta ventaja sobre las que no tienen CityPath. Y quien no lo entiende dice, no, es que viene alguien a exigirme cosas, etcétera. Y quien lo entiende dice, wow, denme más de esto, ¿no? Y los temas de responsabilidad social en toda la operación logística,
Las empresas deben de estar siempre beneficiando a la sociedad. Aquí a Charlie, viendo estos temas, le interesó algo que hicimos en la NTP, me dijo, platícalo muy rápidamente. Y en este tema, la NTP, como saben, tiene objetivos muy claros de responsabilidad ambiental, de competitividad, de cuidado de la infraestructura, de seguridad patrimonial y vial. Y en este inicio de pandemia, cuando hacía falta de materiales médicos a los hospitales, etcétera, hubo un fideicomiso, una fundación que tuvo un fideicomiso para buscar fondos y buscar todos estos materiales, comprarlos, traerlos a México, y lo estuvo haciendo muy bien esta fundación, pero pidió apoyo, dijo, necesito alguien en logística que me ayude a distribuir y que no me cueste. Acudió la NTP, y en la NTP tuve la suerte que me encargaron de hacer el diseño logístico para esta cadena de suministro. Y lo que hicimos fue hablar con las empresas. Al Steinstein, nuestro presidente, convenció a todos de que apoyaran. Dijeron, yo pongo camiones. Y su sorpresa fue cuando dijimos, no queremos que pongan camiones, queremos que pongan el espacio de sus camiones en sus rutas que ya tienen, en sus trayectos, en sus tiempos. Y nosotros vamos a adaptar la carga para subirla en esos tiempos, en esos centros de distribución, en esos tiempos de TUSEDI. Y esto resultó en un no costo o un costo mínimo de las empresas que participaron, que fueron solidarias, y pudimos hacer distribuciones con combinaciones intermodal, camión, consolidación, todo con el apoyo de las empresas de la NTP, y solamente se dieron espacio en sus transportes que no tuvieron afectación. Entonces esto fue un logro en el que logramos unas cifras altísimas de distribución a hospitales, a centros de ayuda, de apoyo, y creo que es una parte de cumplimiento de responsabilidad social que debemos de tener en la logística, siempre buscar cómo con nuestras capacidades ayudar, ¿no? Entonces, es un ejemplo que les comparto, me lo pidió el buen Charlie, y creo que sí vale la pena que conozcan en la parte logística cómo se puede hacer algo así. Bueno, y seguimos, les platico muy rápidamente de los riesgos globales. Los riesgos globales los dividí en tres áreas: las economías emergentes, la producción de biocombustibles y el biodiesel, y los mercados financieros. Esto está afectando las cadenas de suministro y está afectando las fuentes de suministro. ¿Por qué? En el caso de las economías globales, se está viendo subsidios en la producción agrícola, hay una guerra contra los transgénicos que causan costos que distorsionan el mercado. Los análisis técnicos y fundamentales de la producción mundial cambian, o sea, como les decía, antes era producción agrícola es igual a clima, tecnología agrícola, espacios de siembra, lluvia, etcétera. Ahora no, ahora es subsidios, guerras comerciales, barreras técnicas, especulación. Entonces esos drivers ya no son tan controlables. Por eso mismo hay que tener un conocimiento muy amplio de los mercados de donde estamos abasteciendo, ¿no? China e India usan mucho el tema de la especulación en sus compras masivas. Ustedes saben que cuando compras en economías de escala, tienes el sartén por el mango. Pero si de pronto le dejo de comprar a un proveedor y le digo que no voy a necesitar, los precios, la oferta queda fuerte, los precios bajan, y cuando esto ya está bajo, entro a comprar otra vez al mercado. Es jugar un poco con el mercado. Entonces hay que estar muy pendiente de esto que sucede. Y esto que genera variabilidad en la demanda de transporte. Entonces tenemos ahora una situación de alta demanda en los transportes marítimos, un incremento en los costos de transportes marítimos. El año pasado estuvimos platicando con gente muy especialista en algunas reuniones sobre el transporte marítimo. Decían, la tendencia es hacia arriba. Y así es. Hay dificultad para conseguir contenedores, hay
hay precios altos, la capacidad se está viendo limitada por una variabilidad. Pero ustedes díganme, ¿esto estaba pasando en el 2008? Perfectamente, es la misma situación. 2009, 2010, los transportes, muchos barcos tuvieron que quedar separados por falta de carga. Entonces, esta variabilidad tenemos que tomarla muy en cuenta. Ya hablé de los aranceles y las represalias comerciales, la rotación de mercados, otra afectación de riesgo. Y bueno, en la parte de los biocombustibles les hablaba mucho de la preocupación por el calentamiento global y los gases de efecto invernadero. Es real, es auténtica esa preocupación, pero a veces algunas soluciones atienden nada más a ciertos intereses económicos. Hay subsidios para la producción de combustibles alternos, lo que hace que muchas empresas se transformen a ello para acceder a los subsidios y no realmente porque sea la necesidad. El uso mandatorio de biodiesel y diésel renovable en muchos países está ocasionando que ya se compren esos bonos de carbón o esos RIMS, que son el costo de utilizar. Se intercambia quien usa el renovable por el que no, pero estas, digamos, valores en el mercado están subiendo muchísimo y están llevándonos a la especulación. Este dilema que les platiqué de llevar los alimentos hacia, las producciones agrícolas hacia el alimento o hacia el tema energético. Si pudiéramos sustituir, si quisiéramos, sustituir toda la producción de petróleo con biodiesel, no llegaríamos ni al 10% de la necesidad. O sea, si dejáramos de producir todo lo que se produce en alimentos para dedicarlo a biodiesel, no podríamos cumplirlos. Entonces, esa meta no es alcanzable. Sin embargo, está generando estos temas que les decía, de volatilidad y especulación. Y bueno, hay una evolución, la poca evolución de la política de energías limpias. Como les decía, se está interpretando mal una energía limpia con una energía renovable, y también se está interpretando mal cómo generar las energías limpias. Este es un balance energético que hay grupos de científicos en el mundo que en el Acuerdo de París se ha estado tratando en las COP, pero se está volviendo mandatorio que los países implementen medidas reales de contención para el balance energético. En la parte de los mercados financieros les decía que hay mucha volatilidad, especulación, guerras comerciales como en Estados Unidos con China, en la que salimos ahí bailando nosotros. La percepción exagerada, los trading bots, estos robots que ahora están haciendo inversiones de forma automatizada y que responden a programaciones en las que esos algoritmos responden a una circunstancia y hacen que todos reaccionen en grupo. Entonces, hacen una afectación al mercado de un día a otro. Las políticas financieras de los países desregulando mercados para estos mercados que les decía, derivados y exóticos que son de muy alto riesgo. El manejo que no se hace muy preciso de los riesgos de estas coberturas o del uso de mercados futuros que son aplicables, son muy bien, una muy buena herramienta en ciertos mercados y para cierto tipo de empresas. Para otras definitivamente no. Volvemos a lo mismo, es como entrar a jugar a un casino, ¿no? De quien no lo sabe y lo conoce y piense que sí le funcione o no. Y bueno, lo que atrae a todo esto es las altas expectativas de ganancia, el oír que hay gente en el mundo que se metió a blockchain y se hizo millonario y se ganó millones de pesos. Quizás sí hubo ganancias y ahorita más que está en uno de los puntos más altos, aunque ya lleva 2 días bajando, pero mucha gente está emocionada con el blockchain y de pronto tienes pérdidas tremendas, ¿no? Entonces, estos son esos riesgos que como agentes de la empresa que están adquiriendo, que están generando bienes para la empresa, tenemos que tomar en cuenta para no caer en esa seducción de los mercados, porque ha habido casos ya de empresas que 2 años ganando en mercados derivados y al tercer año
por tener ese sentimiento de ganancia, pues truenan a la empresa, ¿no? Y bueno, por último, quería platicarles un poco de algo, el último tema, si avanzamos, por favor. En la siguiente, por favor, esta ya está contenida. En los planes de continuidad de negocio, los Business Continuity Plan en la cadena de suministro, todos los procesos críticos de la cadena de suministro deben de estar todos estos deben de estar tomados en... Pueden, por favor, estos procesos críticos de la cadena de suministro deben de considerar los embarques, el transporte, la custodia y monitoreo, la seguridad, el cumplimiento legal, esta Control Tower que de ahí debe de partir esta funcionalidad de los Business Continuity Plan. ¿Qué son? O sea, de una manera muy rápida, porque para muchas empresas que no los están haciendo y otras que sí lo estamos haciendo o que vamos evolucionando hacia, pueden sonar de mucha complejidad y son demasiado fáciles y de mucha ayuda. A mí, como el punto de contacto del CityPad para mi empresa, me ha tocado ver cómo el CityPad ha evolucionado y ahora nos requiere. A mí siempre me ha gustado mucho los lineamientos del CityPad y en la empresa los hemos adoptado muy bien porque son estrategias comprobadas internacionalmente y que funcionan. Entonces han incorporado mucho este tema de los planes de continuidad de negocio que nos han ayudado verdaderamente a la empresa. Y de manera muy rápida les platico de qué se trata. O sea, lo primero es que tiene que hacerse un análisis de riesgo que identifique los riesgos potenciales y cuáles son verdaderas amenazas para la empresa. Es como si te sales de tu casa y empiezas a observar cómo alguien te querría robar y cómo, si eres susceptible a que sea, porque tienes una persona entrando, bueno, y saliendo de tu casa, tus hijos te dejan la puerta abierta, el coche afuera. Entonces te das cuenta de tu riesgo, de que eres susceptible y de que hay una amenaza. Igual las empresas, tienes que hacer un análisis de todo tu mapeo de procesos y determinar dónde las tienes. Después, si ese riesgo se cumple, ¿cuál sería el impacto hacia tu negocio, ¿no? Y ya que identificaste y lo valorizaste y le diste un escalón a cada uno, haces un plan de recuperación de desastres. En caso de que pase, ¿qué vas a hacer? En caso de que tu servidor se vea afectado, ¿dónde está respaldado tu servidor? En caso de que tu operación logística, tu centro de distribución sufra un siniestro, ¿en dónde vas a continuar la operación para continuar las entregas a tu cliente? Después la gestión de crisis, que es cómo desarrollar un equipo de crisis en la empresa. En el caso nuestro, cuando empezó la pandemia, desarrollamos un equipo de crisis especial para la pandemia y logramos implementar medidas que salieran antes que los lineamientos que estableció la propia Secretaría. Y las medidas como son sentido común, eran muy similares, pero logramos establecerlas y controlar la crisis a tiempo. Nosotros somos una empresa esencial y no pudimos dejar de producir. Muchos dicen, oye, ¿te fue bien? Pues para nosotros lo tomamos como un reto porque tenemos la responsabilidad de no dejar de abastecer nuestros productos que resultaban efectivamente esenciales en estos momentos. Entonces, tratamos de darle mucha continuidad y lo tomamos con responsabilidad. Más que verlo en un tema comercial, lo vimos como una responsabilidad hacia el país y hacia la sociedad, ¿no? La prueba de control son los famosos simulacros y finalmente hacer simulacros para probar tu sistema y la construcción de infraestructura de resguardo y respaldo de la información. ¿Qué vas a hacer con la información? ¿La vas a tener en la nube? ¿No la vas a tener en la nube? ¿La vas a tener en un servidor? ¿Cómo va a estar protegida? ¿Para qué? Para que después
tengas una infraestructura operativa confiable. Ahorita, ¿qué pasó? Todas tus operaciones se van a home office y entonces tienes los programas necesarios, tienes la estructura para dar atención, un VPN suficiente para atender a todo tu equipo trabajando en casa. Y todo eso se tiene que valorar en este esquema, en este círculo. Como les decía, muchos quizá no pensaron en el riesgo sanitario, que está arriba del círculo a la derecha. Ahora todos están incluyendo el riesgo sanitario en sus análisis de riesgo. El desarrollo de protocolos para atender estas necesidades. Ya a estas alturas, estas buenas prácticas ya se están llevando en todas las empresas. Todos nosotros estamos habituados a ellas, pero yo estoy traspolando esto a otro riesgo que no tengamos contemplado ahora. Ahora sí lo tenemos, pero en ciertos momentos no los teníamos, ¿no? La adaptación, el desarrollo de diferentes alternativas para lograrlo, el trabajo en casa, que seguramente todos ya conocieron, el tema de la salud laboral, con programas de desarrollo que protejan la salud psicofísica de los equipos. Y finalmente esta estructura operativa de las que les hablé para adecuar la capacidad, la visibilidad y la accesibilidad y la funcionalidad de la plataforma tecnológica con un acceso protegido pero funcional. Pues esto es más o menos cumpliendo con el índice que les planteé al principio, más o menos en resumen los temas que creo que los profesionales del procurement o del sourcing o del purchasing debemos de tener en cuenta estas estrategias que a veces no las pensamos, pero que tenemos que tener siempre presentes para que nuestra cadena de suministro no se vea afectada y podamos siempre tener una continuidad de nuestros negocios y bueno, pues ayudar siempre con esto al país, al volver a México, lo que siempre se ha intentado, una plataforma logística funcional para atender ese nearshoring y esa manufactura que nos va a dar la fuerza para continuar. Pues este es el mensaje que quería compartirles. Agradezco muchísimo a Carlos, a Luis y a César la oportunidad, esa presentación, don César, muchísimas gracias, me motivó mucho, me halagó y de veras, gracias por contar con tu amistad, bueno, y la de los tres, y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos. Espero que sea de utilidad y que pues podamos estar aplicando esto en una mejora de nuestra función principal en la empresa. Pues muchísimas gracias. No sé, Charlie, si quieras comentar algo más. Sí, no, hombre, como les comenté al principio, ¿no? Una gran plática. Faltaron algunos temas, ¿no? O sea, nos faltó tiempo, pero ya en su momento vamos a convencer a Kim de que regrese a estas mesas Silcro, porque viene todo ese tema de ecología, higiene y seguridad que ya no nos dio tiempo para poderlo manejar, pero es espectacular los datos que tiene Francisco. Y haciendo un pequeño wrap-up de esto, ¿no? Porque, acuérdense, la idea es que de aquí se lleven herramientas para que lo apliquen a sus posiciones de compras, ¿no? ¿Cómo estamos? Ciclos económicos, superciclos económicos, ¿no? Altos precios, altos consumos, eat or hit, ¿no? DRP, Disaster Recovery Plans, de regulación de mercados financieros. Ha bajado el intercambio con Estados Unidos, subido el intercambio comercial con China. Los tratados de libre comercio de México generan el 81% de transacciones. O sea, México. Me encantó esto que dijiste, Paco. El Telecan ya es historia. Ya es nuestro trabajo, es forjar el nuevo Temec, ¿no? Entonces, eso es muy, muy cierto. Los Business Continuity Plans, mejoras continuas, pero siempre estar en ese mood de estar haciendo estos BCPs. El tema de capacidades de transporte, sobre todo en el tema de NARFAM, llevamos 1 año y medio con este problema y no acaba, ¿no? Y al contrario, se agrava. El tema marítimo, fletes marítimos, igual,
o sea, fletes marítimos que ya se fueron 3 veces más arriba del precio que veníamos manejando. La velocidad de aduanas, nearshoring. Lo que sigue es bien importante, rediseñar las logísticas, reconvertir rutas. Ahora sí, como dirían los gringos, ¿no? Thinking out of the box, ¿no? O sea, ya vamos a ver cómo le vamos a hacer, o sea, qué viene, no nos quedemos en lo pasado, vamos a ver qué viene en el futuro. Temas de colaboración, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad es una gran mesa. Sí, nos pasamos unos minutitos, no hay ningún problema. Yo le agradezco a los más de 150 conectados, ¿no? Y antes que nada, les recuerdo que en el Silcro, ¿cuál es nuestro objetivo? Es potencializar las logísticas queretanas, del Bajío y de México en general, ¿ok? Y muy importante, agradecerles siempre a ustedes, los que se conectan a nuestros eventos, a nuestros miembros, a nuestros socios, a nuestros afiliados, ¿no? Que sin ustedes, la verdad es que esto no pudiera tener esta continuidad. Ya lo dijo Luis, estamos de manteles largos, 3er aniversario, de muchos esperamos más. Ponentes que cooperan con toda esta transmisión de conocimiento. Y de verdad, Paco, increíble, ¿no? Increíble todo tu apoyo para este tema. Y no sin antes anunciar la mesa de mayo, que también va a estar espectacular. Tenemos confirmado a Ricardo Treviño, que es el secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas, que nos va a hablar acerca de lo que viene como México en el tema de negocios internacionales, ¿no? O sea, viene muy interesante la plática de mayo. Ya les vamos a confirmar las fechas y pues no sin antes despedirnos, que tengan una gran tarde. Regularmente salimos 6:30 los logísticos, ¿no? Aunque nunca paramos, pero todavía tenemos 1:30 para trabajar. ¿Sale? Entonces, César, Luis Enrique, Paco, muchísimas gracias y pues vamos por la mesa de mayo. ¿Sale? Felicidades, Silcro, por estos 3 años. Felicidades, colaboradores, afiliados y participantes en las mesas. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una gran tarde.